a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo donde vamos a ver la segunda parte de las distintas familias de funciones de las que hemos estado hablando en el vídeo anterior. Nosotros en el vídeo anterior hemos estado haciendo una especie de resumen muy ideal para alumnos de primero de bachillerato, donde hablábamos de las funciones polinómicas, de las funciones con raíces, las funciones con la x en el denominador, es decir, todo lo que era la parte más algebraica, ¿no? Luego nos vamos con otra parte, un bloque bueno, un bloque importante de funciones, que es el bloque de funciones no algebraicas. ¿Por qué le llamamos no algebraicas? Porque son aquellas que no se pueden calcular con reglas matemáticas sencillas. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, igual a 3 más x partido x2 menos 1, eso para mí es una función algebraica. ¿Por qué una función algebraica? Porque yo le puedo dar el valor que yo quiera a x y yo lo calculo, sin necesidad de calculadora y sin necesidad de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, por ejemplo, x igual a 1, pues vale, 1, 1. X igual a 2, 3 y 2, 5, 2 al cuadrado 4, menos 1, 3, o 5 tercios. Ya sé lo que vale y no hay ningún problema. ¿Por qué a estas funciones a las que vamos a ver hoy se le llaman no algebraicas? O lo que se le decía antes, también se le ha dicho popularmente funciones trascendentes, porque son funciones en las que no podemos calcularlas con los métodos que tenemos, es decir, con papel y lápiz. Por ejemplo, si yo os digo que vosotros me digáis ahora mismo cuál es el seno de 50,25 grados, nadie sabe cuánto vale. Podemos hacer una aproximación sabiendo que el seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Podemos empezar a hacer juegos del seno del ángulo mitad. Podemos intentar llegar al 50 y pico sabiendo la trigonometría que sabemos, ¿no? Es decir, hablo de procedimientos de papel y lápiz. Pero lo más normal es que alguno de vosotros me diga, para calcular el seno de 50,25 grados, necesito la calculadora. No puedo hacerlo con papel y lápiz. Por eso digo que es no algebraico, ¿vale? O si yo os pregunto cuánto vale e elevado a menos 0,2, tampoco sabía hacerlo. Es decir, podemos saber cuánto vale e elevado a 1, que sabemos que es 2,70 y algo. Sabemos cuánto puede ser incluso el logaritmo neperiano o el logaritmo decimal, por ejemplo, de 100, que es igual a 2. Pero ¿cuánto vale el logaritmo decimal de, por ejemplo, logaritmo decimal de 27? No sabemos calcularlo, ¿verdad? Bueno, pues os puedo decir que históricamente, los grandes matemáticos de la historia, os voy a citar simplemente porque primero vamos a ver las funciones logarítmicas y exponenciales. Sabes que yo no suelo daros mucha teoría en plan de para que tengáis que estudiaros, pero sí es verdad que hay cosas que yo me gustan, sobre todo para alumnos que soy de bachillerato, que sepáis un poco, ¿no? Es decir, nosotros hay algunos matemáticos muy importantes que por lo menos me gustaría que, que os sonara, como por ejemplo John Burgee, porque este señor, como digo, era uno de los primeros que dio lugar a las funciones logarítmicas, pero dio lugar a las funciones, no a las funciones, sino lo hizo como lo hacían los antiguos matemáticos de hace muchísimos años. ¿Qué es lo que hacían? Ellos lo que hacían era, no sabían qué era un logaritmo o no sabían calcular logaritmos, pero calculaban tablas de esa idea de logaritmo que iban teniendo, ¿no? Es decir, lo que nosotros conocemos como el logaritmo de día de hoy, y además en las calculadoras lo podemos calcular perfectamente. Estoy hablando de, por ejemplo, un siglo XVII no se podía calcular, o un siglo XVI incluso, no se podía calcular porque no había calculadoras. Entonces, hacían tabla aproximada de más o menos lo que ellos intuían que podía ser un logaritmo. ¿Por qué? Porque ellos decían, oye, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que para digamos, la función exponencial, por ejemplo, porque además vamos a ver ahora que la función exponencial y la logarítmica son muy parecidas, es decir, están íntimamente relacionadas. ¿Sabéis? Cuando yo hablo de las funciones que son unos primos de otros o hermanos de otros, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo XVI, cuando realmente iban diciendo, oye, que la exponencial, si yo veo que una población va creciendo, por ejemplo, o, por ejemplo, ¿por qué interesaban mucho en el siglo XVI las funciones exponenciales?
Y las logarítmicas, por consiguiente, porque son, como veremos ya más adelante, las inversas de las exponenciales. Pues porque, por ejemplo, venía una enfermedad tipo la peste y con una enfermedad muy gorda decían, oye, que se nos está muriendo mucha gente y cada día más. Imaginaros que si una persona, por ejemplo, contagia a dos personas y estas dos personas contagian a su vez a otras dos personas, en 2 días es como hemos tenido con el COVID. En 2 días tenemos no solo un infectado, sino los dos que ha infectado el primero, más los dos de cada uno que ha infectado. Y suponiendo, por ejemplo, que cada persona ha infectado a 2 personas. Pues en 3 días tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas infectadas. ¿Cuántas personas tendremos infectadas en X días? ¿No? Entonces, claro, los matemáticos del siglo XVI decían, oye, yo necesito saber esto cómo es. Entonces hacían tablas de cálculo aproximado. Bueno, pues este señor fue bastante importante. Otro importantísimo fue John Napier, que os recuerdo que era, de ahí viene lo del neperiano, ¿vale? Igual, John Napier, estamos hablando del siglo XVI, de 1550, por ahí, por ahí, por ahí. Son datos que creo que nos pueden interesar, aunque a lo mejor me retarde un poco más antes de meterme en matemática pura y dura. No voy a hablar de muchos matemáticos, me interesa un poco que conozcáis a estos dos señores y sobre todo, el gran Euler, que fue el que más importancia le dio, sobre todo porque fue el que más sistematizó todo esto. Estamos hablando que los dos primeros son del siglo XVI, pero claro, Euler es un matemático bastante más posterior y fue ya el que, digamos, le empezó a darle un poco pies a esta función y a darle propiedades, cosa que es bastante importante. No es lo mismo que tenga tablitas de valores, que yo diga, tengo una función que tiene unas propiedades, que tengo ya puedo jugar con los logaritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, vamos a presentarla porque es lo que me interesa. Primero la exponencial. Y además lo que vamos a hacer es hacerla de una forma muy sencilla. Y es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a coger, y vais a coger mientras vais viendo el vídeo, un papel cuadriculado, porque es la única forma en la que lo podemos hacer. Y necesito que tengáis calculadora en mano, porque posiblemente algún cálculo vamos a necesitarlo. Y vamos a ir representando, lo voy a hacer en base a ejemplos, porque si yo os digo, hombre, primero si os puedo decir que si yo os digo f sería f de x, sería igual a elevado a x, ¿verdad? Eso es lo primero. Vale, esa va a ser la función exponencial, cuando la x está en un exponente. Pensemos. Ahora mismo os voy a hacer un dibujo aproximado, pero luego ya lo vamos a hacer con algún ejemplo que además vosotros mismos vais a comprobar. Si la x vale 0, si la x vale 0, f de 0 es igual a a elevado a 0, que es igual a 1, ¿verdad? Es decir, cuando la x vale 0, la y va a valer siempre 1. Por tanto, eso es una de las cosas muy interesantes que tenemos que ver para este tipo de funciones. Estoy hablando de la representante. No sé si os acordáis del vídeo anterior que yo hablaba del representante más sencillito. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, f de x es igual a 2 elevado a x más 5 menos 1, por ejemplo. Pero esa no es representante. Representante sería 2 elevado a x, por ejemplo, ¿vale? Esta a, como digo, es un número real que puede valer cualquier cosa. Lo que pasa es que he puesto a porque para considerar cualquier tipo de número. Por tanto, además, yo sé que esta función si va a pasar por el 0,1 y va a tener una característica. Fijaros, si primero no va a tener números negativos, porque por mucho que incluso la x sea negativa, un número elevado a un exponente negativo no es negativo. Entonces, eso no existe en números negativos. Tenemos que tener en cuenta que esta función no vamos esta a no puede ser negativa porque entonces una base negativa, por ejemplo, menos 2
elevado a x, esto sería una auténtica locura, porque sabemos que este menos 2 elevado a x no podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la x fuera par sería positivo, cuando la x fuera impar sería negativo. Eso no nos vamos a complicar. Es decir, siempre la regla del juego es que a va a ser mayor que 0. Porque si no, no podemos actuar, ¿vale? Otra cosa distinta es que digamos, por ejemplo, f de x es igual a menos a elevado a x. Pero esto es un bloque, ¿vale? Eso es un bloque y lo podemos hacer negativo. Sí, pero esto, insisto, es un bloque, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que si va a pasar por el 1, vamos a poner aquí el 1, pues esta función, vamos a tener dos posibilidades. La primera, que es la más típica, que es el tipo de función cuando a es mayor que 0. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a comprobar lo que estoy diciendo. Y tenemos la misma función, pero como una especie de simetría, cuando a es menor que 0. Como digo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ir jugando con esto. Yo voy a poner aquí en un supereje, que además lo voy a hacer grande, porque vamos a usar muchas cosas. Y voy a coger 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo creo que con esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Fijaros que estoy usando muchísimo. ¿Por qué? Porque necesito muchísimos valores. Es decir, estoy usando, es como, yo lo que os recomiendo es que para poder comprobar esto, cojamos un folio entero. No escatiméis, cogéis una cara de un folio entero. Si necesitáis parar el vídeo para prepararos una hoja entera, dividir una hoja, cogéis y la dividís por la mitad, y para poder hacer una representación lo mejor posible, ¿vale? Entonces, claro, nosotros vamos a representar primero vamos a representar f de x igual a 2 elevado a x. Vamos a representar una función facilita. Bueno, ni que decir que la representante de las representantes de las representantes, ¿cuál va a ser? La jefa de todas, f de x igual a e elevado a x, la exponencial por excelencia. Que ya conocemos ese número, es la exponencial por excelencia de todas, por todas las propiedades que tiene. Ya sabemos que los logaritmos, nosotros usamos muchísimo los logaritmos neperianos, ¿no? Pues lógicamente el logaritmo neperiano va asociado al número e. Bueno, pues vamos a ver esta función 2 elevado a x, y lo único que se me ocurre para que nosotros podamos trabajar esto bien es hacer una tabla de valores. Pero claro, tabla de valores que yo puedo hacerla x, y si yo digo, yo sé que 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 son 2, 2 elevado a 2 son 4, 2 elevado a 3 son 8, 2 elevado a 4 son 16, y no sigo porque me van a faltar ejes, ¿no? 2 elevado a 5 serían 32 y ya se me va muchísimo. Pero claro, eso sería digamos, el número positivo. Pero, ¿números negativos existen? Es mi pregunta, ¿no? Porque yo digo, si por ejemplo, en vez de estos números, yo digo, por ejemplo, un medio, pues es un número, ¿no? Es un número. Perdón, un medio. Estoy diciendo mal. Si yo pongo, por ejemplo, menos 1, sería 2 elevado a menos 1, ¿no? Y 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 es igual a un medio, ¿no?
que lo conocemos también, ¿vale? Pues existe. ¿Cuánto vale 2 elevado a menos 2? 2 elevado a menos 2 sería 1 partido 2 elevado a 2 por las propiedades de los exponentes, ¿no? Sabemos que si está elevado a menos 2 pasa para abajo. Y esto es un cuarto, ¿verdad? Es decir, que realmente me estoy dando cuenta y si fuera 2 elevado a menos 3 sería un octavo y 2 elevado a menos 4 un 16avo. Claro, la cosa se pega mucho al eje X, ¿no? Vamos a representar esto. Mirad, 0, 1. Siempre va a pasar por el 0, 1. Como digo. El 1, 2. 1, 2, por aquí. El 2, 4. 2, 1, 2, 3 y 4. 4. El 3, 8. Pues 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, el 4, 16. 4, si os dais cuenta, no voy a poder avanzar más porque esto ya se me sube muchísimo. Claro, es una función exponencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí. ¿Vale? Si luego me voy a los valores negativos, menos 1 vale un medio, menos 1 sería un medio, menos 2 sería un cuarto, menos 2 sería un cuarto, sería aquí. Si nos damos cuenta, esto estaría ya súper pegado hasta que empieza a coger ritmo de crecimiento. Y esa sería mi función exponencial 2 elevado a x. 2 elevado a x, representada con exactitud. No es complicado, ¿verdad? Hasta ahora creo que más o menos no es nada así de locos. Vale, vamos a hacer otra cosa. Ya que estamos con funciones exponenciales, claro, esta es la típica que me representa ese crecimiento que he dicho antes de, fijaros, el primer día hay un enfermo, el segundo día, es decir, el día 0, mejor dicho, sabéis que, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos hablando del COVID, con toda la pandemia, se hablaba de ese paciente 0, de ese enfermo 0, no sé si os acordáis, que era supuestamente el primero que cogió la enfermedad y empezó a transmitirla a todo el planeta. ¿Por qué se le hablaba del paciente 0 y no del paciente número 1? Porque el paciente 0 era el que partíamos a partir del x igual a 0. Luego ya cuando x es igual a 1, tenemos 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente 0 ha infectado a 2 personas. La función exponencial que siguió el tema del COVID no era 2 elevado a x. No sé, era un poco más. Es decir, un enfermo de COVID por término medio, sabéis que no tiene por qué contagiar a 2 personas, ni a 3, ni a una. A lo mejor yo me enfermo de COVID y no contagio a nadie, pero luego hay otra persona que contagia a 10 personas seguidas. Entonces, lo que se plantea en los estudios sociológicos es hacer una especie de media, ¿no? Por término medio, ¿cuánta gente está siendo contagiada por cada enfermo? Y a lo mejor, pues, por cada enfermo de COVID salía, pues, por ejemplo, 5 personas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de haber sido 2 elevado a x, hubiera sido 5 elevado a x. Porque cada paciente por término medio va contagiando a 5 personas, ¿vale? Entonces, yo he cogido el 2 elevado a x porque es más fácil, sobre todo porque puedo representar algo. Porque si cojo 5 elevado a x, es que ya cuando x vale 2, la y vale 25 y ya se me hubiera ido. Entonces, me interesaba mucho más esto. Voy a coger otra función que va a ser f de, en vez de llamarle f, sabéis que me gusta nombrarla de forma distinta, le voy a llamar g de x y va a ser esta, un medio elevado a x, ¿vale? Fijaros, ¿tiene algo que ver esta con la de arriba? Yo creo que más o menos nos damos cuenta que es igual, pero en vez de ser 2 es un medio. Lo estoy haciendo acaso hecho porque si esto en vez de ser 2 hubiera sido 3, aquí hubiera puesto un tercio. Si esto hubiera sido 4, esto hubiera sido un cuarto. Todo esto lo podéis hacer, sabéis que tenéis herramientas tecnológicas como para esto que estoy contando y representándolo. Bueno, pues si yo hago mi tabla de valores, claro, digo x, ¿cuánto vale y? Y me doy cuenta, cuando la x vale 0, la y va a valer siempre 1, pero cuando la x vale 1, esto sería
un medio, ¿verdad? Un medio elevado a 1 sería un medio. Cuando la x vale 2, un medio elevado a 2 sería un cuarto. Si nos damos cuenta, son los mismos valores que aquí cuando era negativo. Sin embargo, voy a decir, vale, voy a poner menos 1. Cuando vale menos 1, un medio elevado a menos 1, le tengo que dar la vuelta. Es 2 elevado a 1, que es igual a 2. Esto es 2. Si yo digo, ¿cuánto vale menos 2? ¿Cuánto vale? Pues un medio elevado a menos 2 es 2 elevado a 2, ¿verdad? Por tanto, son 4. Me di cuenta, oye, no sé si os dais cuenta que es lo mismo que esta gráfica, pero cambiado. Es decir, lo que antes le correspondía a lo positivo, ahora le corresponde a lo negativo. Y lo que le correspondía a lo negativo, ahora le corresponde a lo positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, fijaros en lo que yo había dicho, fijaros en estas dos gráficas. Es decir, si yo ahora empecé a representar 0, 1, por aquí, siempre por el 0, 1, pasan todas las funciones exponenciales. El 1, un medio, 1, un medio. 2, un cuarto, 2, un cuarto, por aquí. ¿Qué pasa? Que luego digo, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 2. Claro, yo creo que ya estaréis todos de acuerdo que si menos 2 es 4, menos 3 es 8, ¿verdad? Y menos 4 son 16, ¿no? 2 elevado a menos 4 son 16. De manera que yo tendría, a ver si puedo dibujar bien, sin que se me... Sería más o menos esto, ¿no? Es que yo aquí tengo que apoyar la mano y si no la apoyo pierdo la estabilidad. Entonces pierde calidad el dibujo. Pero más o menos para que nos hagamos una idea, no queda mal del todo, ¿verdad? Bueno, pues esa sería la segunda gráfica exponencial. Si os dais cuenta, es una gráfica cuando yo tengo en vez de A, tengo 1 partido por A, en vez de 2, 1 partido por 2, estamos hablando de que es una gráfica que es totalmente simétrica respecto a qué? Respecto al eje Y. Que por cierto, no lo he puesto, pero ¿qué puedo decir? Para que quede claro, esto es X y esto es, en vez de poner f de X, como vamos a representar varias gráficas, voy a poner la Y. Y aquí voy a poner que esto va a ser f de X igual a 2 elevado a X. Y la gráfica roja sería g de X igual a 1 medio elevado a X. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Esto está tiradísimo. Yo creo que esto sí tenemos que dominarlo. Bueno, pues esto, fijaros, ¿qué pasa? Que nosotros podemos jugar con las gráficas exponenciales. Claro, yo puedo seguir poniendo ejemplos. Me interesan sobre todo los ejemplos positivos, porque luego los ejemplos negativos, no, en la realidad no usamos gráficas exponenciales que sean negativas. Es decir, yo voy a poner también, por ejemplo, un h de x igual a menos 2 elevado a x, pero esta no se usa en la práctica. Entonces, realmente, funciones que no tienen ningún sentido físico en la realidad, pues no las vamos a usar. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de las funciones exponenciales, como hemos visto, tenemos la función logarítmica, que sería, vamos a ponerlo aquí, 1.2 función logarítmica. Y la función logarítmica, nosotros vamos a decir que va a ser f de x igual al logaritmo en base a de x. Fijaros la relación que tienen casi de primos hermanos de f de x, esta f y esta f. Es decir, realmente, si la base de la exponencial es el número a, la base del logaritmo va a ser el mismo número a, ¿vale? ¿Cómo va a ser la función logarítmica? Pues lo que tenemos que hacer, y casi incluso, si me permitís, voy a hacer una cosa. Lo que voy a hacer va a ser directamente
tirar del ejemplo y voy a decir que h de x va a ser igual al logaritmo en base 2 de x. Porque poniendo un ejemplo se va a entender muchísimo mejor. Por cierto, ¿dónde usamos las funciones logarítmicas? Porque las exponenciales las usamos para medir crecimientos, ¿no? Por ejemplo, de una población, de una enfermedad, una epidemia. También la logarítmica, las exponenciales las vamos a usar para, por ejemplo, el crecimiento de dinero en un banco. Es decir, yo pongo, por ejemplo, esto los de ciencias sociales lo ven mucho. Yo, por ejemplo, voy a poner 10.000 euros en el banco a un plazo fijo y me van a producir, por ejemplo, un interés del 5% anual. ¿Vale? Por ejemplo, 10.000 euros con un 5% anual. Yo lo voy a tener depositado ahí durante 10 años. ¿Cuánto dinero me produciría? Por ejemplo, eso sería un ejemplo típico de función exponencial. Luego ya eso de todas formas en clase lo veremos con algún ejercicio. Vamos a ver, como digo, la función logarítmica. Claro, yo tengo x e y. Decimos, oye, ¿qué valores podemos coger? Porque, claro, problema de esto. He puesto los logaritmos en base 2 de x. No por nada, sino por coger valores que yo pueda conocer. Cuando x vale 0, logaritmo en base 2 de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 0? ¿No lo sabemos? Aplicamos la definición. 2, si yo digo logaritmo en base de 2 de x es igual a y, estamos diciendo que 2 elevado a y es igual a x, ¿no? Vale, pues 2 elevado a y sería igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer y para que un número sea 0? ¿Cuánto tiene que valer esta potencia para que sea igual a 0? Hemos deshecho, ¿acordáis de la definición de logaritmo? 2 elevado a esto era igual al interior, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer la y para que esto sea 0? No sé si lo habéis pensado, pero para que una potencia sea igual a 0, tiene que ser menos infinito. Si no, no. Es decir, 2 elevado a menos infinito es que no hay ninguna potencia de ningún número real cuya potencia valga 0. Porque si fuera y igual a 1, en 2 elevado a 1 es, perdón, y igual a 0, 2 elevado a 0 es 1. De hecho, cuando la x vale 1, logaritmo de 1 vale 0. Ya lo sabemos de las propiedades de los logaritmos. Pero es cuando x vale 0, esto es menos infinito. Cuando x vale 1, esto vale 0. Eso sí. Ahora, vamos a buscar otros valores. ¿Podemos buscar el logaritmo de 2? Si yo pienso, el x igual a 2, 2 elevado a algo es igual a 2. ¿Cuánto vale la y? Valería 1, ¿no? Insisto, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 sería 2, ¿no? Pues 2. Números que voy a conocer, porque es lo que estoy diciendo, no puedo coger números que no conozca. Si pongo logaritmo en base de 2 de 3, ese no lo sé. ¿Por qué? Porque 2 elevado a algo es igual a 3. No lo voy a usar. Pero si pongo, por ejemplo, 4, 2 elevado a algo es igual a 4. 2 elevado a algo es igual a 4. Cuando x vale 4, la y vale 2. Me vais siguiendo, ¿no? Fijaros que tiene una lógica muy parecida a la de la exponencial. Luego ya no podré coger ni el 3 ni el 4, porque el 4, el 4 hemos cogido, el 5 no tiene sentido, ni el 6, porque logaritmo en base de 2 de 6, ¿cuánto vale? No. El 7 tampoco, el 8, vamos a ver. 2 elevado a 3 es 8, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, fijaros, 2 elevado a 3, 8. Cuando la x vale 8, 8 la y vale 3. Una cosa, aquí era un 2, 1, me he equivocado, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando vale 16 va a valer 4. Logaritmo 2 elevado a 4 son 16. Y yo creo que ya con esto tenemos bastante, ¿verdad? Vamos a representar los valores que tenemos. 0 menos infinito sabemos que se me va para abajo. 1, 0, 1, 0 va por aquí. ¿Qué pasa? Que ahora tengo un nuevo punto, el 1, 0. Por el 1, 0 me van a pasar muchísimos números. Digo, todas las funciones logarítmicas. Luego el 2, 1. 2, 1.
4, 2. 1, 2, 3, 4 y 2. Ahí. Luego tenemos el 8, 3. Vamos a subir al 3 y nos vamos a ir al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me colo. Aquí. Y luego tengo el 16, 4. Pues 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ni que decir tiene que esto lo quiero en los cuadernos, igual que yo lo estaba haciendo, pues igual. Si yo represento esto, una función que me viene desde menos infinito, y me va a hacer esto. Si nos damos cuenta, vamos a buscar que coja al punto ahora. Esto va a ser h de x igual al logaritmo base 2 de x, ¿no? No sé si os dais cuenta, son gráficas iguales las tres que he dibujado, ¿verdad? Fijaros que precisamente la gráfica azul es simétrica de la verde respecto a que si yo ahora aquí hiciera un eje de simetría, ¿vale? Me daría cuenta que ese eje es de simetría de la verde con respecto a al azul, ¿verdad? Son dos gráficas que son simétricas. Vale, pues, ¿qué pasa? Que son la misma. Es decir, si la pizarra fuera de papel y yo cogiera y pudiera doblar esto así, evidentemente me daría cuenta que la verde y la azul son exactamente simétricas. Por tanto, genial. Es algo que tengo ya perfectísimamente claro. Bueno, pues me falta algún ejemplo más importante que poner para poder terminar de ver el bloque de todas las funciones logarítmicas y exponenciales. Por supuesto, me falta un último ejemplito que va a ser la función voy a poner aquí hi de x logaritmo en base 1/2 de x. Si os dais cuenta, ahora ya en vez de poner la base 2, fijaros, si con la exponencial hemos usado el 2 y el 1/2, con la logarítmica voy a usar el 2 y el 1/2, ¿vale? Y para el 2 y el 1/2, de este otro lado me queda muy poca tinta, así que voy a usar el negro para hacer la tabla. Un segundo. Tenía aquí un cartón que me estaba molestando. X e Y. Vamos a pensar, vale, esto significa, lo voy a poner aquí también, que si y es igual al logaritmo en base a 1/2 de x, es que 1/2 elevado a y es igual a x, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Logaritmo en base a 1/2 de x es igual a y, 1/2 elevado a y es igual a x. Significa, fijaros que si yo planteo esta función, cuando la x vale 0, igual, si vale 0, ¿qué pasa? Que, ¿cuánto tiene que valer esto para que la x valga 0? Esa es la primera pregunta que yo haría. Si vale 0, fijaros que en este caso, como es un medio, la y no sería menos infinito, sería más infinito. ¿Por qué? Porque un medio, pensad, un medio, por 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 un medio, así hasta el infinito, esto, un medio por un medio sería un cuarto. Un cuarto por un medio sería un octavo. Un octavo por un medio sería un 16avo. Si yo lo multiplico infinitas veces, sería, como estoy diciendo, infinito positivo, ya no sería negativo. Y eso, si alguien tiene problemas, por favor, que repase las propiedades de las potencias. Insisto, no es lo mismo aquí cuando el logaritmo en base 2 de x era igual a 0, porque yo decía, digo, si esto va a ser 0, para que esto sea 0, tenía que ser 2
elevado a menos infinito para que fuera igual a 1 partido por 2 elevado a infinito y esto igual fuera igual a 0. Pero si yo tengo un medio elevado a un medio, es que no quiero borrar nada, un medio elevado a menos infinito no sería, tiene que ser a infinito positivo para que sea 1 partido 2 elevado a infinito y sea igual a 0, ¿no? Quiero decir, por tanto, cuando yo en el logaritmo en base un medio de x, cuando la x vale 0, la y tiene que ser infinito. No puede ser menos infinito. Luego, seguimos. Cuando la x vale 1, todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿no? Por tanto, la y vale 0. ¿Qué pasa? Que yo ahora, si es verdad, que vamos a ir viendo qué pasaría cuando la x, vamos a ver cuando la x vale 2. Pues si esto tiene que ser 2, ¿cuánto vale esta ecuación? Fijaros, un medio elevado a algo es igual a 2. Si un medio elevado a y es igual a 2, yo puedo decir que un medio elevado a y es igual a 2, puedo decir que, pregunto, que 2 elevado a menos y es igual a x, porque un medio es 2 elevado a 1, ¿no? A menos 1. Por tanto, un medio elevado a y es como 2 elevado a menos y. Estas son propiedades de las potencias sencillitas, ¿no? Por tanto, si la x vale 2, 2 elevado a menos 1. Menos 1 sería más 1, 2, ¿no? Es decir, la x valdría menos 1. Insisto, menos 1 sería más 1. 2 elevado a 1 sería 2, que es la x, ¿vale? Por tanto, seguiríamos igual con el 4, porque no vamos a usar el 3, porque sabemos que no iríamos a ningún sitio. 2 elevado a algo es igual a 4. ¿Qué sería ese algo? Pues si es 2 elevado a 2, tiene que ser 4 y menos y es igual a 2, pues lógicamente sería menos 2. Y igual, con 8 sería menos 3, etcétera, etcétera. Si yo represento esto, pues tendríamos 1, 0, lógicamente mi punto de siempre, 2 menos 1, aquí, 4 menos 2, 8 menos 3. Y 16 menos 4. Tenía que 16 menos 4. Claro, esta función me viene desde el más infinito. Me estoy alejando muy rápido. Ahora lo arreglo. Y diría eso. Lógicamente quiero que tengáis en el cuaderno perfectísimamente hechas las 4 funciones, porque aquí tenemos 2 funciones hermanas, 2 hermanos casados con 2 hermanas, ¿vale? Tenemos los hermanitos exponenciales y las hermanitas logarítmicas. 2 hermanos casados con 2 hermanas. Todo queda en familia. Esa sería la representación de la función, de las funciones exponenciales y logarítmicas en base 2, ¿vale? ¿Qué os puedo sugerir? Que, bueno, aparte que esto lo tengáis perfectamente, que uséis otra base, por ejemplo, usáis la base 3. La base 3 va a quedar un poco peor. Hombre, en un papel grande queda muy bien, pero la base 3 lo malo que queda es que va a crecer mucho más y se va a pegar más a los ejes. Entonces, bueno, pero realmente como medida de repaso y sobre todo para entender lo que estoy diciendo, creo que nos viene bastante bien. Es algo que necesito que tengáis, como digo, muy claro, que vayáis dibujándolo en el papel. Bueno, esto lógicamente lo estoy diciendo para los que son mis alumnos. Si alguien me ve y no es alumno mío, que haga lo que crea, ¿no? Pero creo que es una forma bastante interesante de aprender cómo son las funciones logarítmicas. Bien, pues nos vamos al segundo punto. Bueno, no he dicho, ya lo diremos porque eso viene después en el estudio de funciones, que cuáles son las recíprocas de cada una. Es decir, nosotros vamos a decir
que la verde y la azul son recíprocas la una con respecto a la otra y la roja y la naranja son recíprocas con una respecto a la otra. Ya hablaremos de eso en su momento. Fijaros que en ambas primas estamos hablando del eje de simetría. Este es el y igual a x, ¿no? Que actuaría como eje de simetría de la azul con respecto a la verde y la naranja con respecto a la roja, ¿vale? Eso simplemente para que lo tengamos en cuenta. Bien, pues nos vamos a lo que son las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas, yo las que voy a recordar ahora son fundamentalmente las tres funciones principales, que son seno, coseno y tangente. ¿Qué pasa? Que después del seno, coseno y tangente vienen las recíprocas, que son precisamente las funciones arco. Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Pero me interesan sobre todo ahora mismo, hoy por hoy, la función seno. Mira, la única forma que podemos hacer esto, nosotros tenemos, por un lado, la primera, que sería seno de x, como digo, siempre os planteo las más famosas. Es decir, yo puedo hacer la función de seno de x más 1 y luego todo más 5, por ejemplo. Pero os estoy poniendo las funciones más sencillitas. Tendríamos la función coseno de x y la función tangente de x, ¿vale? Esas serían las tres funciones que nosotros ahora mismo necesitamos estudiar. Como buenas funciones que vamos a estudiar, pues lo que voy a hacer es representarlas directamente. Voy a hacerlas aquí y lo que voy a hacer, más que nada, por dejar esto lo más... Incluso esta voy a borrarlas para que se quede un resumen de todo lo que quiero que tengáis bien hecho. Porque esto también lo vais a hacer en exacto. Es decir, esto vais a coger otro folio y vais a representar, preferentemente si podéis hacerlo en los mismos ejes, va a venir muy bien. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Mirad, esto yo lo que voy a hacer, me voy a coger, sabéis que hacemos los ejes a lo grande. Y ahora vamos a ir representando, claro, voy a poner el valor 1. Aquí hay un problema, tenemos un problema y es que aquí no podemos graduar los ejes en las funciones trigonométricas como lo hacemos aquí. Aquí sabéis que todas las distancias son iguales. Aquí las distancias, el eje X va a ser una historia y el eje Y va a ser otra. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir por grados y aquí vamos a ir por valores numéricos, ¿vale? No tienen nada que ver. Por grados o por radianes. Yo lo voy a poner de las dos formas. Yo voy a decir que esto va a ser, vamos a empezar a 0 y, por ejemplo, esta puede ser una graduación buena para poder ir contando lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, fijaros que aquí estoy dejando un poquito más de espacio que la función exponencial porque tampoco me hacía falta tanto. Entonces, y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí sí es verdad que yo puedo, eh, vamos a ver, para que vosotros me entendáis, lo ideal sería, si queremos hacerlo lo mejor posible, lo voy a hacer con radianes. Estoy pensando en lo voy a hacer con radianes porque entonces sí vamos a tener cierta exactitud. De manera que yo voy a plantear, esto va a ser pi, 2pi, pi ya sabéis que son 180 grados, ¿vale? Y estos son 360 grados. Por tanto, esto sería menos pi y esto sería menos 2pi, ¿vale? Simplemente porque vamos a plantear un dibujo lo más exacto posible. Por tanto, nosotros vamos a plantear, digamos,
Por ejemplo, esto va a ser el 1, 2, no, lo voy a hacer un poquito más bajo, lo vamos a hacer, ¿vale? Es decir, un segundo que se me está yendo esto. Vale, es para que esté lo más grabado posible. Esto será 1 y menos 1, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar con la función seno. La función seno, yo creo recordar que cuando dibujábamos la circunferencia gonométrica, que por cierto la voy a dibujar porque me va a venir bien recordar algunas cosillas, la circunferencia gonométrica, yo decía que cuando tenía un ángulo alfa, realmente esta era la representación del seno, que además yo en clase siempre lo hacía en color rojo para que vayamos asociando colores. Esto era el seno, esto era el coseno y por aquí, tenía que haber dejado esto un segundo porque por aquí precisamente venía la tangente. Esta era la tangente de alfa. Y esto era, como digo, lo voy a poner aquí, el seno de alfa, ¿vale? Eso era, digamos, la representación de las razones trigonométricas más importantes. Lo digo porque no lo mismo, tenemos que estar usando calculadora que tener un poco la idea de cómo iba a ir. Vale, pues empiezo por el seno. El seno, sabemos que cuando el seno de 0 vale 0. Por tanto, empezamos desde el origen de coordenadas, desde el 0, 0. Cuando llegamos a 90 grados, el seno de 90 vale 1. Valor máximo, ¿vale? Este es el máximo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a 90 grados, el seno vale lo máximo posible. Nos acordamos, ¿no? Cuando llegamos a 180, el seno vuelve a bajar a 0. Pero era, como sabemos, todo positivo en el primer y segundo cuadrante. Cuando el seno nos bajamos a 270 grados, el seno valía menos 1. Por tanto, en 270 grados, o lo que es lo mismo, 3 pi medios, el seno era menos 1. Aquí. Y cuando volvíamos a los 360 grados, era aquí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ir, ya es una función periódica, y como una función periódica, se va repitiendo hasta el infinito, ¿no? Es decir, yo puedo ir repitiendo la función seno haciendo lo que es la forma de la onda. Si me voy para la izquierda, pasaría igual. Fijaros que el seno de menos 180 grados es lo mismo, pero en vez de coger y para acá, pues yo iría en dirección contraria, ¿no? Es decir, evidentemente, pasaría primero por el 270, es como, y voy marcha atrás, ¿no? Paso por el 270, vuelvo al 180, al 180, del 180 voy al 90, cuyo seno vale 1, ¿vale? Y en el menos 360, vamos a dar la vuelta completa, iría por aquí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la función, claro, a ver si la puedo hacer bien. Sería esto, ¿vale? Más o menos, ¿no? Y esa es la función seno que se va a repetir hasta el infinito, ¿no? Vale, pues esa es mi función, vamos a decir, f de x igual al seno de x. Perfecto. Vámonos al coseno. Y el coseno pasa una cosa. No sé si habéis pensado. Fijaros que esta función, bueno, se dice que de simetría impar, ya hablaremos de la simetría. No me voy a meter ahora. Función coseno. Cuando la x vale 0, coseno de 0 vale 1. Cuando la x vale 0, el coseno de 0 vale 1. Cuando x vale 90 grados o pi medios, coseno vale, este coseno
vale 0. En 90 grados, coseno vale 0. Cuando nos vamos a 180 grados, el coseno vale menos 1. En 180 grados, ¿vale? Menos 1. Cuando yo me bajo a 270, el coseno vuelve a valer 0. Porque estoy pegado, ¿no? En 270 y en 90, el coseno vale 0. Cuando me voy a la circunferencia completa, vuelve a valer igual a 1. Cuando yo me voy, y ya esto se va transmitiendo de forma periódica. Si me voy para este lado, sería igual. Coseno de menos, si me voy en dirección contraria, de 0 bajo el 270, por tanto sería 0. Del 270 me voy al 180, que sería, coseno de 180 sabéis que vale menos 1. De luego me voy al 90, que sería 0. Y del 90 me iría al 0 grados, estoy retrocediendo, que valdría 0. Mirad, esto sabemos que podemos alargarlo todo lo que queramos, pero no se trata de alargarlo, sino de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, es una función que sería infinita, pero fijaros que la función sería... ¿Vale? Así, más o menos, ¿no? Y no sé si habéis dado cuenta ya que la gráfica del seno y del coseno, esto iría por aquí, estos son g de x, hemos dicho que es igual a coseno de x. La gráfica del seno y del coseno de x son exactamente las mismas gráficas, las mismas desplazadas, ¿cuánto? Pi medios. Es decir, yo sé que esto, fijaros, esto es pi medios, por tanto, hemos desplazado la gráfica del subcoseno pi medios con respecto al seno, ¿no? Son la misma curva, la curva roja y la curva azul son exactamente la misma curva. Bien, pues nos falta la tangente. La tangente tenemos un pequeño problema, que no va a ser problema. Fijaros que no necesitamos ni tabla de valores, ¿no? Vamos, que con lo que sabemos de trigonometría funcionamos perfectamente. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente tenemos un pequeño gran problema, y es que en 90 grados la tangente se nos va al infinito. Pensad que si yo me cojo un ángulo muy alto, el seno y el coseno lo tengo aquí, pero la tangente se me va muy alta. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no es problema, simplemente tenemos que recordar que en 90 grados, pues la tangente no existe. Si vosotros miráis la tangente de 90, lo metéis en la calculadora, os daréis cuenta que no existe. No existe. Ni la tangente de 90, ni la tangente de 270. Son tangentes que no existen. ¿Vale? Por tanto, fijaros, y meterlo en 270, igual, ¿no? Es decir, en la tangente donde el ángulo está aquí o aquí, no existe. Por tanto, como no existe, yo planteo lo que son asíntotas verticales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Pues simplemente los puntos donde no voy a tener gráfica. Entonces, simplemente fijaros que con lo que yo sé de trigonometría, puedo perfectamente dibujar una tangente sin necesidad de hacer tabla de valores. ¿Por qué? Porque yo digo, vamos a hacerlo en verde. ¿Cuánto vale la tangente de 0? 0 grados, ¿no? Vale. 0 grados. 0. ¿Cuánto vale la tangente de 45? 0, 45, 90, ¿no? La tangente de 45 vale 1, ¿no? La tangente de 45 porque es donde el seno y el coseno valen igual, por tanto, en 45 grados, que por cierto, fijaros que aquí justo es punto de corte, ¿vale? Podríamos decir incluso, fijaros, una cosa muy guay, y es que este punto sería el raíz de 2 partido 2, que es el de 45 grados, ¿no? Estos son pi cuartos, y ese es el famoso punto, claro, porque ahí en 45 grados el seno y el coseno valen exactamente lo mismo, por tanto podemos comprobar que es un punto de corte. Igual que
va a haber otros sitios donde se nos corten. Por ejemplo, aquí, esto se nos van a cortar. Aquí se nos van a cortar. ¿Os dais cuenta que si la gráfica está bien hecha, pues vamos a tener puntos de corte donde a mí me interesa? ¿Lo veis, no? Puntos de corte muy buenos que son siempre el raíz de 2 partido 2 o el menos raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero yo sé que en pi cuarto la tangente vale 1, pues lo señalo. ¿Qué pasa en pi medio? Que se va a tomar por saco. Con perdón. Vale. ¿Qué pasa? Vamos a ir viendo. Claro, ¿qué pasa aquí? En el cuarto cuadrante, que la tangente valdría en el cuarto cuadrante menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente en la tangente, en este, bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasaría estos son 3 pi medio, o lo que es lo mismo, 135 grados? ¿Qué pasa con la tangente de 135 grados? Tangente de 135 grados, estamos en el segundo cuadrante. La tangente es negativa. Por tanto, aquí la tangente valdría menos 1. La tangente de pi grados valdría 0. ¿Cuánto valdría la tangente en el tercer cuadrante de 200? Estamos hablando de que este ángulo sería 180 más 45, 225, ¿no? La tangente de 225, como si estamos en el tercer cuadrante, la tangente de 225 vale 1, ¿vale? Recuerdo que estos son 225 grados, para que nadie se pierda, ¿vale? Igual que estos son 45 grados, que son valores que tenemos que conocer. Entonces, fijaros que me di cuenta que esto se repite, ¿no? ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Pues que la tangente vale negativa y a partir del primer cuadrante la tangente valería positiva. Pues me di cuenta, claro, esto al final es un juego todo el rato, todo el rato igual. Es decir, por eso la tangente nosotros, ¿qué vamos a hacerla? Pues vamos a hacer una cosa así. Esa sería la representación de la tangente desde menos 180 hasta desde menos 90 hasta 90. Claro, esto sería exactamente lo mismo. Aquí se pegaría y aquí pues igual, ¿no? Aquí sería igual y aquí sería igual. Entonces, esto sería la representación de todas las tangentes posibles. ¿Vale? Vista desde un punto de vista lo más formal posible. Si os dais cuenta, las funciones trigonométricas son tan geniales que no necesitamos, como os estoy diciendo, no necesitamos tabla de valores, porque realmente la tabla de valores la tenemos en la cabeza. Yo tengo en la cabeza perfectamente que la tangente de 45 grados vale 1, que la tangente de 90 grados vale infinito, positivo. Que la tangente, bueno, infinito positivo no, la tangente de 90 grados no sé lo que vale, ¿no? Es decir, por eso una asíntota. La tangente de 135 grados vale menos 1. Son valores que yo tengo que tener en la cabeza. Bueno, pues estas serían las tres gráficas que tenemos trigonométricas. Como digo, mira, no os voy a meter ni cosecantes ni cotangentes porque no merece la pena. Simplemente quería que conocierais muy bien las gráficas de las funciones trigonométricas, que son las gráficas más importantes, y a partir de ahí ya tenemos para poder hacer todo tipo de ejercicios. Como familia de funciones importantes no vemos más. No hemos quedado aquí con las trigonométricas, las exponenciales y logarítmicas, por eso quería que se quedaran los dos dibujos en la pizarra y a partir de ello ya lo siguiente que vamos a hacer es estudiar todas las características formales de las funciones. Eso será, pues sea en clase, o sea en vídeo, o sea como sea, donde vamos a ver pues el tema de la simetría, de la periodicidad, de la composición de funciones, de la función recíproca, todo eso, pero eso ya lo vamos a ir viendo ya conociendo este tipo de funciones que necesitábamos conocer. Así que nada, espero que lo hayáis entendido, espero que cuando termine el vídeo más o menos estéis terminando de tener estas funciones representadas perfectísimamente, ¿vale? Y nada, nos vemos en clase o en los siguientes vídeos.